En este Shabbat me puse a oír y a ver una ponencia de inmigrantes dominicanos en Nueva York. Y era un grupo de negritos y la verdad que me edificó mucho y me dio que pensar, porque eran un grupo de muchachos, hombres, pero que habían sido muchachos seguramente segregados ahí en Nueva York desde la adolescencia. Y han crecido juntos y se ponen a hablar sobre los temas de Dios, en relación a las enfermedades mentales y lo que se calla en los pastorados acerca de enfermedades mentales de los mismos pastores, y se ponen a hablar así de temas profundos bíblicos, y a mí pues me da una envidia sana. ¿Por qué? Porque ya digo, esos muchachos seguramente hayan crecido juntos y no quita que a lo mejor de jóvenes con 18 o 20 años sus conversaciones fueran ociosas, ¿verdad? Y hablaran de tonterías. Pero como han madurado, se han encontrado en el camino, ¿verdad? Una vez madurados, y eso les permite que estén hablando de la buena nueva, pero ya en base a una experiencia, ¿verdad? Porque seguramente se criaran allí en los barrios segregados de Nueva York, con cultos dominicanos evangelísticos, y han crecido juntos, crecieron juntos recibiendo la palabra. Y es lo que dice la palabra de poder, ¿verdad? Dice: instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se olvidará de él. Entonces, ellos seguramente de niños estuvieron juntos en estas congregaciones. Me hago yo la película, ¿verdad? Me hago yo el supuesto, que se crían en las congregaciones juntos, y luego pues al cabo de los años pues van creciendo, madurando, y se encuentran ya una vez madurados y pueden hablar de Dios, ya de las cosas de Dios, de la palabra de poder, en base a una experiencia, con lo cual ahora se enriquecen, ¿verdad? Y ahora es cuando les gusta y se les llena la boca porque lo viven acerca de las cosas de Dios, ¿verdad? Ya con las cabezas sentaditas y ya con la conclusión de que el mundo y sus vanidades pues no aprovechan tanto como estar en la presencia de Dios, ¿no? Porque experimentas las grandezas de su ley, las grandezas de su Torá. Aunque dentro de este grupo de dominicanos en Nueva York, pues quizá, seguro, que hubiera gente que se ha quedado en el cristianismo, en los sistemas iglesias, y también hay quien ha llegado al conocimiento del mesianismo y ya no le importa tanto las congregaciones cuatro paredes. Pero sea como fuere, el caso es que disfrutan hablando juntos de las cosas de Dios, ¿verdad? Y eso, pues aquí se ha perdido, porque yo me he criado también con gitanillos como yo, y primos sobre todo, que nos hemos criado juntos recibiendo la palabra de poder, recibiendo la Biblia y la influencia de la Biblia. Ahora, la influencia de la Biblia, pero las contradicciones en nuestros hogares por medio de una palabra muy malograda en los ambientes familiares, porque no se valoraba la palabra de poder lo suficiente, y por eso no se vivía coherente a la palabra y luego no se practicaba lo que se predicaba desde los púlpitos. Esas contradicciones las vimos. Y esas contradicciones, esas incoherencias que entre lo que se predicaba y lo que se hacía, pues echaron al traste con la vida de más de uno, que no fue capaz de enfrentar esas situaciones dentro de sus familias y hablarles de esas incoherencias a sus padres o a sus hermanos, y más bien optaron por el abandonar toda forma de culto. No solamente es que abandonaron por un tiempo el culto,
sino que abandonaron también las cosas de Dios, la palabra de Dios. Y entonces, pues se echaron al fango de diversos vicios y estupefacientes, gente con la que yo me he criado, aunque pese a la palabra, al lexema estupefacientes, ya eran estúpidos antes de consumir los estupefacientes, porque ya apuntaban como necios, ¿verdad? Y como calígulas del mundo, frenéticos, gente sin reposo, sin descanso, desvividos, que hacían dramas de todo por tal de no enfrentar las cosas con sus propias familias, que ahí es cuando maduras, ¿verdad? Ayer escuchaba yo con mi esposa un mensaje anoche de que lo normal es precisamente odiar en tu adolescencia a tus progenitores. Eso es lo normal, está conformado así, porque eso implica que tu propio cuerpo, tu propia individualidad está luchando por la independencia. Entonces, la mayoría de estos componentes de mi generación, pues no enfrentaron las cosas de ese modo y por eso pues se crearon a sí mismos grandes complejos, grandes frustraciones. Ellos seguramente apuntaran a mucho porque se creyeran muy listos, pero luego, ya digo, acabaron muchos de ellos con los estupefacientes y otros que cantaban en el corito fueron frecuentes de los prostíbulos. Esto también lo he visto yo y, y con esos ya pues no me volví a encontrar, porque claro, ellos ya si acaso volvieron a la iglesia de cuatro paredes, pero ya no nos encontramos como si se encontró esta comunidad que he hablado antes de dominicanos en Nueva York. No nos encontramos ya en la madurez del camino nunca para expresar las grandezas de la Biblia en base ya a la experiencia adquirida en la vida, sino que ya pues ellos se quedaron por el camino. Es como esos israelitas que se quedaron tendidos en el desierto, ¿verdad? Ya para ser pasto de las aves carroñeras. Pues estos igual, estos se quedaron ahí en el desierto y nunca nos hemos podido regocijar pues contándonos los testimonios de las vidas que hemos llevado desde que éramos chicos y se insertó en nosotros la semilla de la palabra de poder. Entonces ahí no hubo un final feliz, ¿verdad? Salvo en el caso de dos primos míos que sí les hablé de la Torá hace como, pues yo creo que fue antes de casarme, hace como 12, 14 años, ya era yo mesiánico, ya, aunque no me gusta etiquetarme, pero sí ya aprendí Torá, ¿no? Luego los mesiánicos a lo mejor no tienen nada que ver contigo, tiene más que ver contigo a lo mejor hasta un cristiano. Y entonces a esos primos sí les expuse la palabra de poder, pero pues ellos les pasó igual que esta parábola, que se dejaron comer, ¿verdad? Cayeron junto al camino las semillas y se dejaron comer por las aves carroñeras otra vez, o que los espinos las ahogaron a las potenciales plantas, a esas semillas que yo en el nombre del Mashiach pues traté de inculcar en sus vidas. Con más o menos torpeza, porque claro, yo estaba empezando también a entender la Torá, entonces tampoco a lo mejor sería un mensaje completo, pero sí les pude alumbrar y guiar mejor de lo que podían guiarle y alumbrarle ninguno de sus referentes evangélicos o pastores. Entonces al día de hoy, pues por ejemplo, uno ya dejó el pastorado, que era pastor, ya dejó el pastorado. La última vez que hablé con él estaba ausente de las cosas de Dios y se veía derrotado, lucía derrotado, pese a que yo intentaba animarle, pero ya se notaba
derrotado, y el otro pues trata de llevar una vida, pero siempre está en controversia, porque como él conoce algo más que los demás, porque tiene algo de la semilla de la palabra de la Torá, pues él siempre está en controversia y en polémica y cree que esa es la utilidad de lo que conoció de la Torá, que la utilidad del conocimiento de la Torá eh, es el fruto, el ser polémico y el ser controversial, y eso no va por ahí, porque lo que te debe servir, de lo que te debe servir la Torá, precisamente es para apartarte de las malas influencias, referencias nefastas y palabras de mentira, y vivir una vida apacible, ¿verdad? En shalom, en paz, pues si no tienes a nadie para reunirte, en tu propia casa, pues aprendiendo tú, instruyéndote tú y enseñando también a tus hijos, a tu mujer. Entonces, en resumidas cuentas, pues me dio cierta envidia sana ver a este grupo de negritos en los barrios de Nueva York, dominicanos, porque es como si se encontraran en su madurez y pudieron regocijarse en la palabra de poder. Y eso hubiera sido lo deseable, que todos los que crecimos ahí escuchando el Evangelio, pues pudiéramos habernos encontrado una vez que hubiéramos confirmado en nuestras vidas de que la palabra de poder era la sabiduría, y ahí es donde se encontraba todo lo que nos ha hecho superar diversos obstáculos. Entonces, hasta aquí. Este era el tema que les traía hoy. Si tienen compañeros, compañeras de milicia, pues regocíjense, como nosotros tenemos compañeros de milicia ahora mismo, porque les tenemos también a ustedes, estamos muy agradecidos. Y entonces, pues claro, nosotros ya podemos hablar de la experiencia adquirida, pero que digo que hubiera sido hermoso también que esa gente que se ha quedado por el camino no se hubiera quedado por el camino y hubiera entrado con nosotros a los atrios, a esta Nueva Jerusalén o Monte de Sión, en el cual estamos nosotros inmersos ahora y a punto de entrar en la tierra prometida, creyendo en todas las promesas de nuestro Elohim. Bueno, y hasta aquí, ya para no entrar en más profundidades, pues hasta aquí. Shalom, shalom.